tardes, profesora y compañeros todos, y a los que están viendo este video. En esta ocasión me tocó presentar el tema de etnicidad y mestizaje, que está presentado por mí, que el alumno Josué Leonardo Condorito Vire de MASI de la Universidad Nacional Jorge Basadre Broma. ¿Qué es la etnicidad? Lo primero que tenemos que saber es lo básico, ¿no? Que el Perú es conocido por ser un país privilegiado en cuanto a su geografía, en bagaje histórico, en su variedad de gastronomía, la cultura en constante evolución y entre otras cosas más. Tenemos demasiadas cosas para contar sobre Perú, sin embargo, muy buena parte de ese bagaje cultural e histórico es debido precisamente a la multiplicidad étnica originaria y lo que hoy en día es el resultado de la fusión de las constantes migraciones a su territorio. A través de estas migraciones voluntarias u obligadas en el caso de la cultura africana hace mucho tiempo, brindan lo que hoy en día conforma la identidad peruana, que está llena de matices que enriquecen aún más el legado preexistente a la llegada de estos. Además, el Perú cuenta con 71 etnias que están agrupadas en 15 familias etnolingüísticas. Existen también 67 lenguas que está de acuerdo con el documento elaborado por un equipo de especialistas encabezado por el antropólogo José Portocarrero. En el Perú tenemos diferentes etnias, ya sean en la costa, sierra o selva. Somos ricos en eso, lo que son las culturas, las costumbres. Entre las etnias que habitan también en el territorio peruano se encuentran las etnias andinas, selváticas, criollas y españolas. También le siguen la afroperuana, la asiática y tras ellas, pero en una menor cantidad, la italo-peruana y francesa. Entre también las etnias más identificadas en el Perú destacan también los Ashaninka, Aymara, Awayun, Kandoshi Chapra, Murunawa, Jibaro, Mashkopiro, Machihuengas, Sharwimpas, Cachibocacataibo y Yaminawa. ¿Qué es el mestizaje? Después empezamos con el mestizaje. El mestizaje en sí es el encuentro biológico y cultural entre etnias diferentes, en el que estas se mezclan, dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. Se utiliza con frecuencia este término para describir procesos históricos sucedidos en América, que son la llegada de los españoles al Perú y a varios países, que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a los otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias especies de familias en lugares como también Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos culturas del mismo país se fusionaron, sus personas, sus familias, crearon nuevas familias, pero no nuevas etnias, entre otras cosas. En las historias de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad u otros aspectos que provocaron en diferentes regiones dentro de un mismo país que el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidad. El ejemplo latinoamericano también es muy notable, puesto que ejemplifica una mezcla étnica expandida por gran parte del territorio. Del mestizaje tenemos lo que son la llegada de los españoles, donde se empezó en sí la mezcla de razas en el Perú.
tales como el mestizo, que es la mezcla de indígena y el europeo, que es principalmente el español, el numulita, que es el primogénito del mestizo, el morisco, que es la mezcla de mulato y europeo, el cholo o coyote, que es la mezcla de mestizo con indígena, mulatos, que es la mezcla de negro y europeo, el sambo, que es la mezcla de negro con indígena, el castizo, el criollo, que son los españoles nacidos en los territorios americanos, y el chino indio convertido y europarizado. La del mestizaje en América Latina ha sido vista con frecuencia como un proceso que involucra la homogeneización nacional y el ocultamiento de una realidad de exclusión racista detrás de una máscara de inclusión. Se encuentra esta posición usando el argumento que el mestizaje implica una dimensión permanente de diferenciación nacional y que, mientras que la exclusión es sin duda alguna una realidad, la inclusión es más que una máscara. Usando el cristianismo popular brasilero que se ilustra en este argumento, también se presenta la inclusión como un proceso ligado a las relaciones de parentesco y entidades personificadas. En conclusión, ¿qué podemos decir? De que se critican las aproximaciones a la hibridez. Se critican lo que es en sí la junta de estas dos familias, ¿no? Que resaltan su potencial para desestabilizar los esencialismos. El mestizaje también ha sido visto como la base para la construcción de la identidad nacional en muchas naciones de América Latina, tanto de parte de las élites nacionales que han asumido la tarea de crear las identidades nacionales, como los estudiosos que han investigado el proceso histórico de construir la nación. Además, la idea de que todos somos mestizos es algo que se escucha y que tiene resonancia en todas las clases sociales de la región. La ideología del mestizaje también se apoya en la idea de que la nación postcolonial se fundamentaba en la mezcla que se dio durante la época colonial entre africanos, indígenas y europeos. La nueva nación independiente llevaría más allá del proceso de mezcla hacia una nación cada vez más homogénea. Y mestizaje en el Perú. En este caso sería más una opinión mía, pues que es un tema en el que en el Perú la etnicidad existe y en abundancia en este país. Hay cultura hasta en la tierra donde pisamos, pues cada paso que damos podemos descubrir que una civilización, una ciudad antigua, con sus culturas distintas, entendiendo razones y religiones, ahora hay varias culturas que se crearon a partir de culturas diferentes. Un ejemplo claro de esto es el Halloween o Día de Brujas, que se celebra el 31 de octubre. Y este es algo que se trajo del extranjero, no es originaria del Perú, de nuestro país, pero aún así lo celebramos. Y aun cuando el 31 de octubre también se celebra el Día de la Canción Criolla, que sí es neto de nuestro país. Pero aún así se celebra lo que es la tradición del Halloween, donde hay niños, jóvenes, adultos que se disfrazan de personajes que les gusta o de personajes ficticios, pidiendo dulces o paseando por el centro. Esta tradición se volvió parte de la tradición del Perú, se integró en la cultura para así que quede en un lado del calendario, en un lado del calendario de nuestro calendario, el decir de que el 31 de octubre se celebra el Halloween. En cuanto al mensaje en el Perú, no tomamos mucho así como el mestizo, el mulato, entre otras cosas. Más discriminaríamos acá en el Perú por ser blanco o negro. No al término de decirlo de que es demasiado blanco, demasiado negro.
el decir que al momento de que tú seas un poco moreno, ya te tachan de negro y de esas cosas, pero no se usa el término mulato, mestizo, sambo, entre esos, ¿no? Al blanco se le dice blanco porque es más claro que la persona, ¿no? Y así se generó estas nuevas formas de conversar. Mestizaje sabemos que existía, sabemos que se produjo por el ingreso de españoles al Perú. Se juntaron los españoles con la población del Perú y se formaron estas razas, ¿no? Como el mulato, el mestizo, entre otras cosas más.